mente es una solo. Es una. Y cuando digo mente no hay que imaginar un cerebro, una. La mente, bien entendida a nivel espiritual, es solo una. Y lo que nosotros creemos que son nuestras mentes individuales no son más que células de esa misma mente. Solo que esas neuronas no entienden de separación y lamentablemente nosotros hemos caído en el error de identificarnos con la personalidad, haciendo caso a esa vocecilla del ego, y entonces nos somos como neuronas separadas. Creemos que lo que está aquí dentro es solo mío, creamos separaciones con la mente de los demás, creamos separaciones que no existen con todo y la separación, la falsa idea de separación es lo que está en la raíz de todos los sufrimientos y todos los problemas de la humanidad. Hola, soy Perla Acor y te doy la bienvenida aquí, así es como tú. Ya sabes que este es un podcast de ciencia y de espiritualidad. ¿Sabías que hoy en día existe una guerra por tu atención? Bueno, hoy tenemos a un especialista que nos va a hablar de este tema. Y le doy la bienvenida a Félix Torán. Félix, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Mil gracias por la oportunidad y por este tiempo maravilloso y encantado y honrado realmente de estar en tu programa. Muchísimas gracias, Félix. Félix Torán, él es doctor en ingeniería espacial y también él es físico y es conferencista y ha estado por muchos años hablando sobre la mente, sobre la atención y también sobre la espiritualidad. Félix, realmente ahorita estamos viviendo una guerra por nuestra atención. Yo creo que es eterna, ¿verdad? Es esa guerra interior que cada cultura, cada religión, cada sendero espiritual ha llamado de una manera. Es esa guerra interior contra esa falta de atención, ¿verdad? Porque digamos que la atención es algo que nos pertenece. Nosotros tenemos el poder de llevarla donde queremos. Pero sin embargo ahí tenemos dos fuentes que intentan atraerla. Está la voz del alma, ¿no? Que intenta llevarnos hacia el sendero correcto, el sendero ascendente, vamos a decir. Pero también está esa voz del ego, que intenta llevarnos por el sendero descendente, ¿no? El sendero de la separación. Nosotros estamos ahí en mitad del camino de la unión, el camino del alma o el camino de la separación, ese camino del ego, ¿no? De la falsa ilusión de separación. Y ahí está, es la gran batalla. Eso es lo que nos hace humanos. Los Sí, claro. animales no tienen ese problema. Los animales siguen las leyes naturales, funcionan desde la subconsciencia y, por supuesto, usan la inteligencia, pero funcionando desde la subconsciencia. Nosotros funcionamos desde la autoconsciencia. Somos los únicos seres que lo hacemos en este planeta y, por lo tanto, nos enfrentamos al problema del bien y el mal. Y evidentemente, viendo cómo está el mundo, así es fuera, así es dentro, ¿verdad? Está claro que el ser humano, en su historia y en su actualidad, no lo ha hecho demasiado bien a la hora de elegir, ¿no? El camino a seguir. Sí, es cierto, porque realmente eso es, ¿no? A lo que le ponemos atención, ahí va nuestra energía, Exacto. Eso es lo que nos han definitivamente. dicho, ¿no? Los sabios del pasado, ¿verdad? Donde pones tu atención, ahí va tu energía. Me acuerdo, bueno, Alice Bailey, por ejemplo, en sus palabras, transmitiendo las palabras de ese maestro tibetano, ¿no? Siempre decía, la energía sigue al pensamiento, la energía sigue al pensamiento, y es que es así. Basta mirar ese arcano número uno, por ejemplo, del tarot, ¿no? Con ese mago que nos transmite precisamente esa idea. Ese mago tiene una mano hacia arriba y un infinito, además, una lemniscata ahí en su cabeza, ¿no? Él está tomando la potencialidad infinita Ujú. y la está convirtiendo en manifestación finita. Toma la potencialidad infinita de los planos superiores y lo convierte en manifestación finita ahí abajo, ¿no? En el mundo material. Lo dirige hacia la subconsciencia para hacer algo, para darle forma, ¿no? A Sí, esa energía informe. ¿Y cómo lo hace? Pues la respuesta cuando miramos un tarot moderno se ve muy clara en su cara, ¿verdad? Es la única cara del tarot que te muestra un señor en esa carta que está concentrado, una cara de concentración. Los sabios del pasado te dicen la concentración es la forma de convertir la potencialidad infinita sí, en manifestación finita. definitivamente, ¿no? Porque pues nuestra mente hoy en día con tantas cosas que vemos, con tantas cosas, especialmente en las redes sociales, es lo que nos está distrayendo mucho. Pero siempre ha sido así, Félix. Ahora tenemos más distracciones. Sabemos que el mundo está cambiando constantemente y está cambiando a un ritmo exponencial, digamos, por decirlo así. Entonces, ¿realmente son las redes sociales o es todo el entorno en el que estamos viviendo nuestro estilo de vida es lo que está dejándonos casi sin atención completa? Porque yo he estado viendo que ahorita tenemos nada más como 8, quizás 8 minutos a lo mejor de atención. Muy poquito. Expertos dicen que son pocos minutos, la verdad. Los que lo estudian con seriedad, ¿no? A nivel estadístico y demás. Y eso te da datos importantes, ¿verdad? Pero no es una gran pregunta, ¿eh? Porque ahí es donde está la clave. Sí. ¿Ha sido siempre así? Pues te diré que si los sabios del pasado llevan milenios dando la concentración y el dominio de la atención como solución a ese problema de la mente distraída,
significa que no tiene por qué ser y no debe ser una cosa que es solo de ahora, sino que ha estado ahí siempre el problema, porque los sabios del pasado nos han estado dando siempre la solución y la solución sigue siendo la misma. Ahora es verdad, hay muchísimas fuentes de distracción. Están las redes sociales, el email, el teléfono, pero cuidado, eso no es algo que por la desgracia humana ha caído ahí y nos ha desgraciado la vida. No, Sí, eso lo hemos creado los seres humanos. Y además, quienes crean las tecnologías no lo hacen necesariamente con ese objetivo. Los ingenieros no trabajamos para hacer daño a los demás, sí, trabajamos para hacer la vida más fácil. Otra sí. cosa es cómo el ser humano usa lo que tiene en la mano. Y Ya. eso lo ha hecho ahora y lo ha hecho en el pasado. Ahora, por ejemplo, tú te levantas y tienes la tranquilidad de que no van a venir unos bárbaros a atacarte con lanzas y demás, ¿no? Y que no puedes perder la vida de un momento a otro por un ataque y demás. Pues bueno, pues eso en la antigüedad, te vas a la Edad Media, pues no es tan evidente como ahora, ¿no? No habría Instagram, no habría Facebook, pero sin embargo había otros peligros que ahora no hay, ¿verdad? Y además había otras distracciones mentales. Los sabios del pasado, desde milenios atrás, nos han estado dando esas herramientas. Y es por algo. Hay un problema de que somos nosotros quienes decidimos poner nuestra atención y darle el control a lo de fuera en lugar de darle control a lo de dentro. Ese es ahora el problema y ese ha sido siempre, siempre, siempre el problema. Sí, porque estamos con un programa automático, pues que nos lleva a estar siempre o en el pasado o en el futuro. Y eso es lo que también, porque la mente, y tú sabes perfectamente esto, la mente, o sea, digamos, tu cerebro está constantemente en lo más importante es la supervivencia. No es que tú seas feliz ni nada de eso, sino que simplemente es la supervivencia. Entonces, gasta mucha energía si está en, digamos, en conscientemente, ¿no? La corteza prefrontal, si está consciente, que es lo como pensamos nosotros, ¿ok? Que eso es lo más nuevo de nuestro cerebro. Ya el otro es, pues, es el reptil y el límbico. Esos son la más antigua parte de nuestro cerebro. Digamos que esta parte, o sea, gasta mucha energía, hasta un 20%, un 30%, ¿no? Si estamos muy conscientes, por eso siempre está del pasado al futuro. Sí, pero es cierto que gracias a la neurociencia conocemos muchos datos ahora y le ponemos nombre y números a las cosas, pero esas cosas han estado siempre ahí, simplemente que conocemos un poco más cómo funciona nuestro cerebro. Pero recordemos una cosa, nosotros somos algo más que un cerebro. Sí, El cerebro es la efectivamente. parte física, es el vehículo físico para la mente. A la neurociencia no le interesa aceptar esto. La neurociencia No, prefiere pensar que la mente es una creación del cerebro, que la conciencia la crea el cerebro. Eso es respetable, pero es absolutamente discutible y no tiene ninguna demostración científica. O sea, es una hipótesis de base que puedes tomar si lo deseas y es respetable, pero también es muy discutible, ¿no? La hipótesis espiritual es diferente. El cerebro es un vehículo para la mente. La mente se expresa a través del cerebro. Así que estudiando el cerebro estás centrándote en la parte material de toda esta historia. Pero si solo lo reduces todo al cerebro, te estás quedando de un árbol solo con su sombra y te pierdes el resto del árbol, que es la mayoría. Así que es mejor integrar las dos partes. La neurociencia nos permite entender, ¿no?, cómo todo esto funciona y se expresa a través de nuestro cerebro. Pero atención, recordemos que nosotros no somos un cerebro, no somos autómatas que repiten cosas automáticamente y al final la solución está más allá de lo material. Fíjate que yo, mira que he ido a conferencias de grandes expertos en neurociencia, de aquí y de allá, y he aprendido muchísimas cosas que son súper interesantes y te ayudan además a vivir mejor, a darte cuenta, ¿no?, de cómo funcionas por dentro a nivel cerebral. Pero eso sí, no hay que caer en el error de identificarte con eso, porque tú no eres eso, tú eres quien usa eso. Al final, en todas esas charlas, te dan unos datos maravillosos, impactantes. Dices, wow, solo utilizamos esta parte o tenemos esta programación por esta razón. Todo esto es muy interesante. Pero al final, cuando se llega a la práctica, cuando se llega a, vale, ¿y ahora cómo hago para ser feliz? Eso no lo soluciona ninguna neurociencia, ¿no? Porque uno puede decir, la felicidad es segregar de determinadas sustancias en el cerebro. ¿Pero acaso algún ser humano sabe cómo segregar un miligramo de alguna de esas sustancias? Claro que no. Sin embargo, cuando llegamos a la solución para que eso pase, ¿cuál es la solución? Siempre se acaba llegando a técnicas de respiración, técnicas que vienen del yoga, que vienen del hinduismo, del budismo, incluso técnicas que vienen de la cábala, del esoterismo judeocristiano y de mil de lugares y sí, tiempos súper remotos. El problema ya existía y la solución al problema requiere conocer la parte
material, ¿no? La parte donde se refleja el problema, la pantalla física donde se refleja el problema. Pero también tienes que conocer el proyector, ¿no? Del problema, no solo la pantalla y la película. Y para eso tienes que irte a la parte espiritual. Al final, todos los que te hablan de neurociencia y luego te tienen que dar una solución, necesariamente tienen que ir a la parte espiritual. Sí, Porque al nivel cerebral tú no sabes cómo resolver todas esas cosas. Si a ti alguien te dice, para resolver esto tienes que crear tales hábitos, esa persona te está hablando al nivel de la psicología, que ya está más sí, allá de la materia. sí, claro. Pero todavía se queda eso corto, porque no somos solamente máquinas que acumulamos hábitos, ¿verdad? Hay una parte psicológica importantísima en el ser humano y hay que trabajarla, pero todavía hay una parte de nivel más elevado, y es la parte espiritual. Y esa es la parte a la que nos han dado solución los sabios del pasado de todos los tiempos. Da igual que hables de Platón, de Pitágoras, que hables de Lucro de San Martín, que hables de Buda, de Patanjali, da igual, todos nos han dado soluciones para ello. Sí, es cierto. Y desafortunadamente se ha perdido, ¿no? Y ahora lo empezamos a comenzar a traer a este tiempo, pero sí se ha perdido y la gente se ha olvidado de esas. Bueno, la ciencia a lo mejor puede pensar son filosofías, son mitos, son todas estas cosas, pero en realidad es enseñanza, es sabiduría del pasado que ahora lo queremos. Y yo creo que conjugar la neurociencia con eso, yo creo que sería completamente una ciencia más, digamos, La ciencia más completa. me interesa hacer eso porque la ciencia funciona en el plano material, por definición, y es lo mejor que tenemos para conocer el plano material. Pero cuando intentas pasar esos límites ya te estás saliendo de la ciencia. Entonces entras en la metafísica. Y la metafísica es igual de respetable que la física, ¿eh? Por supuesto que lo es. Igual que lo que está más allá del cerebro es igual de respetable y además es que sin eso no vas a conseguir la solución. Te vas a quedar con la sombra de un árbol, con el 1% del problema, despreciando el 99% del resto. Como una planta, ¿no? Tú ves la flor y dices, qué bonita la flor. Sí, pero la flor es el 1%, el 99% que hace que eso esté ahí está debajo de la tierra. El milagro está debajo de la tierra. Si tú te centras en estudiar la flor, está muy bien. Tú puedes hacer estudios maravillosos de cuántos centímetros crece eso cada día, de cómo crece una planta, pero cuando empiezas a preguntar por qué pasa eso, la ciencia se pierde. Llega un momento en el que no puede contestar y tenemos que saltar si queremos contestar a la filosofía, a la metafísica, etcétera, etcétera, necesariamente. Félix, tú que eres ingeniero aeroespacial, ¿cómo llega un ingeniero con una carrera tan estructurada, muy científica, pues con una mente muy científica a esta parte, llegar a esta conclusión que tenemos que incluir la espiritualidad? Pues mira, fíjate que yo no es que haya llegado a una conclusión ni que una cosa me haya llevado a la otra, ¿no? Porque no ha sido así. No ha sido que la ingeniería me ha llevado a la espiritualidad. Y yo creo que las dos cosas han nacido en mí a la vez y desde muy pequeñito, ¿no? Yo lo cuento en mi libro Eres Luz. Yo tenía 7 años y me acuerdo que me preguntaba una de las cosas oye, que me alegro es que tengo muy buena memoria y me acuerdo de mi infancia, de todo, ¿eh? Y me acuerdo hasta de cosas de cuando tenía 2, 3 años perfectamente, y mis padres han dado fe de ello más de una vez. Y te puedo decir que con 7 años, y sé la edad que tenía, me acuerdo que me preguntaba quién soy, ¿no? Y curiosamente llegué a una experiencia que no sabía explicar como niño, ¿no? Pero yo me había dado cuenta de que yo era algo más que eso que veía en un espejo, ¿no? Yo me daba cuenta de que eso solo era algo que yo utilizaba. Aunque yo no sabía explicarlo con palabras, pero a mí eso me descolocó y de alguna manera me lanzó una búsqueda que de alguna forma empezó con la ciencia. Ya desde muy pequeñito me interesé por entender el mundo material, me interesaba todo lo que tenía que ver con planetas, con el espacio, pero también con los átomos y demás. Intentaba entenderlo, aunque no tenía todavía la base. Poco a poco todo lo demás fue llegando, obviamente, con el estudio, pero tenía mucho interés. Me hacía mis esquemas de robots, me acuerdo, y estaba empeñado en diseñar robots. Con 8 años empecé ya con los ordenadores. Me acuerdo que con 10 años tuve mi primer libro de inteligencia artificial y me hice mi primer programita, que bueno, está hecho por un niño y era un programita de esos que te adivinan lo que estás pensando, ¿verdad? Pero bueno, hecho por un niño de 10 años y te digo una cosa, yo a veces utilizo estas asistentes que hay en los teléfonos móviles y digo, oye, digo, a veces pienso que aquello que hice yo con 10 años hubiera dado mejores respuestas, ¿eh? Sí. Sinceramente, lo pienso. Pero en fin, iba con un ordenador de 2K de memoria, fíjate, 2K, el VIP 20 aquel, y me hacía juegos, intentaba emular inteligencia artificial, luego con un Spectrum que pasé años ahí, que incluso publicaba con muy corta edad, con 10 11 años, empecé a publicar en la revista Micro Hobby en España, trucos de programación y demás, y ahí se veía mi interés por la física también. En fin, me interesé mucho desde pequeño por todos esos temas.
Y luego, pues bueno, pues llegó un momento en el que obviamente acabé atrapado por la física, ¿no? Y fue la carrera que estudié, pero yo siempre he tenido una mentalidad muy práctica. Y por eso yo necesitaba ser ingeniero, ¿no? Eso de programar y tal, que tanto me gustaba desde pequeño, ya daba un poco la idea, ¿no? De que lo intelectual a mí me gusta plasmarlo en algo útil, ¿no? Sí, claro. Y todo esto pues me fue llevando por ese camino. Pero claro, las preguntas que yo tenía, quién soy, etcétera, vale, en parte podía encontrar respuestas en la física, ¿no? Pero me daba cuenta de que no respondía a todo y que para encontrar esas respuestas tenía que mirar más allá. Y eso me despertó realmente el interés por lo más metafísico, ¿no? Ok. Pero no por un sendero en particular, sino intenté, como investigador que soy, ese espíritu que yo tengo investigador, mirar todos los posibles senderos que he podido conocer, Ujú. sacar lo mejor de todos ellos, exotéricos, esotéricos, cabalísticos, filosofías orientales, filosofías más modernas, todo desgranarlo, estudiarlo en todo el detalle que he podido y luego ya pasarlo por mi batidora interna, Sí, el llegar a filtro. mis conclusiones, pero no solo intelectuales, sino también la meditación, ¿verdad? Las revelaciones que yo he tenido dentro. Preguntan quién ha sido mi maestro y yo he dicho, yo no tengo ningún maestro ni he tenido ningún maestro físico. Mi maestro ha sido siempre mi maestro interior. Nunca me he arrepentido de ninguna decisión. Nunca he estado en los extremos en mi vida, jamás. Nunca he estado en los extremos. Simplemente he hecho caso a lo que venía de dentro. Y me alegro, estoy orgulloso de haberlo hecho y lo sigo haciendo. Porque si no, no estaría ahora donde estoy diciéndote lo que te estoy diciendo, ¿no? Y en fin, seguí ese camino y de alguna forma lo que he intentado siempre es combinar las dos cosas. Es decir, la parte espiritual, darle una forma también práctica, tangible, como hace un ingeniero, ¿verdad? Para poderlo transmitir de forma que sea accesible a otras personas. Convertir lo difícil en fácil, ¿no? Al principio, cuando estaba más centrado en mi carrera científica, como entenderás, en aquellos tiempos, hace 25 años, no estaba muy bien visto, ¿no? Que Oh, no, no se podía hablar ciencias de esto. Si te pusieras ahorita a es hablar de eso. difícil hablar, o sea, por eso te agradezco mucho que estés aquí conmigo en Te el puedo decir, podcast. que en Ujú, aquellos tiempos era más hermético, pero ujú. yo tenía mi público. Tenía Sí, mi público y mucho, ¿eh? Lo que sí, pasa es que había otros medios de comunicación, era todo más cerrado, pero sí. podía hablar de la ley de la atracción, del tarot, de cábala y de mil cosas más, ¿eh? De manera seria, pero podía hablar de esos temas. Ahora, no quería mezclar ni tampoco quería, lo tenía un poco reservado, ¿no? Hermético. Pero cuando hice mi tesis doctoral ya dije, oye, yo quiero compartir esto poco a poco, adaptándome siempre, flexible a lo que hay, ¿vale? A lo mejor yo estoy con la mente en una época futura, una Sí, nueva humanidad y ya estoy viviendo en esa nueva humanidad a la que yo estoy seguro que llegaremos, pero sí. aún no estamos ahí. Así que yo tengo que adaptarme a lo que hay ahora, a las personas de ahora y a cómo somos los seres humanos ahora. Y voy a transmitir mi mensaje de la manera más accesible y en los términos de ahora. Y bueno, pues empecé haciéndolo poco a poco. Saqué mi primer libro en 2008 de crecimiento personal. Yo llevaba cientos de publicaciones científico-técnicas en ese campo, pero en el campo del crecimiento personal no había compartido nada. Y saqué un libro que todavía se conoce, que es La Respuesta del Universo. Sacó su edición 15 aniversario hace poco y a partir de ahí, pues mira, empecé a compartir. Ya son 22 libros publicados. Este que tengo aquí es el 22. Y último, aparte La mente este es el enfocada. nuevo libro de Félix Torán, La mente enfocada, y también eso es lo que vamos a concentrarnos ahorita en el podcast para que ustedes sepan, pero también tengo, o sea, algunas preguntas aquí muy curiosas para Félix. Félix, ¿qué piensas de esto tú como físico? O sea, dime la verdad porque ahorita está muy de moda esto para salir, bueno, es parte del enfoque, ¿no? Que a lo mejor tú lo tienes en tu libro, pero, ¿qué piensas de todo este movimiento que tú ves, esto de la manifestación y la física cuántica y todo eso? ¿Que todo esto realmente es verdad o hay gente que simplemente está, no sé, o sea, Sí, lo dando comprendo. humo por ahí? No sé, no lo sé, no lo sé. O sea, tú como físico, esta parte de la física, ¿tú qué piensas esto de la Comprendo la manifestación? pregunta, comprendo. Vendehumos está lleno, vendehumos Sí, está lleno. Veo cada barbaridad cada día y tal, pero eso sí, nunca me verás cerca de esa gente. Y cuando alguna vez me han preguntado de este autor, ¿qué opinas? Yo digo, ¿yo quién soy yo para opinar de otros autores? Digo, lo único que te puedo decir es que yo no tengo nada que ver con ese señor. Ya está, eso es todo. Es lo único que me puede sacar a mí sobre autores concretos y demás. Si quieres, yo desde luego, si me escuchas a mí, aprenderás lo que es la física cuántica contado por un físico. sí, Y yo no te voy a engañar. claro. Ahora, quien prefiere leer a un vendehumos o confundir cosas, eso ya es libertad de cada uno y yo ahí no me meto. Ahora, efectivamente, barbaridades absurdas sobre la física cuántica es que cada día se dicen más, vamos, y es una verdadera pena. Pero bueno, yo escribí un libro y además hace poco saqué, te lo voy a enseñar, ello se llama La Respuesta del Universo hoy,
contiene 3 libros en uno, y en uno de ellos precisamente hablo de la física cuántica, pero hablada con seriedad. Sí, Primero claro. la física cuántica, luego se deja aparte la física cuántica y te llevas esos resultados al terreno de la filosofía, y entonces ahí puedes ver cómo las cosas encajan. Ahí ya no Ajá. estás en la ciencia, estás en la metafísica. Pero te das cuenta que las cosas, si te las llevas a un terreno intermedio, lo que viene de la espiritualidad y lo que viene de la ciencia, en ese terreno intermedio que ya no es ciencia ni espiritualidad, ves que encaja. Como es arriba es abajo, como es dentro es fuera, etcétera, etcétera, etcétera. Todo tiene que estar en correspondencia, necesariamente. Pero llamar física cuántica a la manifestación, eso es una barbaridad. Decir que por pensar una cosa he visto decir bobadas como que la materia la estás cambiando y estás creando tu deseo, eso es una absurdidad total. La física cuántica no dice eso. La física cuántica es física. Es una disciplina muy seria, ¿eh? Muy seria. Claro, sí. Y además, aunque tiene que trabajar, lamentablemente no queda otro remedio, tiene que trabajar con probabilidades, con Con estadística. probabilidades, Mucha exactamente. gente se aprovecha de todo eso para esa confusión, darle un halo mágico y demás que no tiene, Que que no no es tienes. real. Por ejemplo, eso de que es nuestra conciencia, por pensar algo estás haciendo que una partícula esté aquí o esté allí, eso no lo dice la física cuántica, lo siento, eso no lo dice la física cuántica. La física cuántica, por ejemplo, te dice que como la luz se comporta como partícula y se comporta también como materia, tiene esos dos comportamientos, según los tienen los dos en potencialidad, pero Al según como mismo la observas, tiempo. revela uno, revela otro. Sí, Evidentemente, la luz interactúa con la materia. Cuando tú observas algo, da igual que lo observes con el ojo, que lo observes con cualquier instrumento de observación, vas a tener que enviar alguna señal a ese objeto, una onda, y observar la respuesta, ¿verdad? Cuando tú quieres ver algo, lo tienes que iluminar, ¿no? Bueno, pues cuando tú quieres ver una partícula, aunque sea microscópica, aunque sea con elementos microscópicos, tienes que iluminarla con una cierta energía en movimiento, una cierta radiación electromagnética que tiene una longitud de onda determinada, tiene una frecuencia determinada, ¿verdad? Bueno, cuando tú iluminas esa partícula, ¿qué ocurre? Que como la luz se comporta también como una partícula, pues a esa pequeña partícula la vas a empujar, le vas a cambiar el sitio donde está, la velocidad a la que se mueve. Conclusión, una partícula está aquí, en tal sitio y moviéndose a tal velocidad. ¿Sabes dónde está? O sea, está aquí y va a ir hacia aquí. Pero en el momento que tú la iluminas, le cambias dónde está y le cambias hacia dónde va. Así que lo que vas tú a ver, lo estás cambiando tú por el hecho de observar. Ese es un en gran problema. efecto, Eso se llama el observador. problema de la medida. Eso se llama el problema de la medida. Problema de la medida, sí. El problema de la medida cuántico. Y si tú vas a una piscina y metes un termómetro, obviamente el termómetro algo va a cambiar la temperatura del agua, pero es tan microscópicamente pequeño que es irrelevante absolutamente. O sea, tú puedes jurar que cuando saques el termómetro lo que ahí marca es lo que había antes de medir. Pero en la física cuántica eso no pasa. En la física cuántica, como tú cambias radicalmente lo que observas, sería como que una piscina, por meter el termómetro, podías cambiarle 200 grados la temperatura, ¿no? Entonces imagínate, tú lo que mides no tienes ni idea de lo que había antes, porque lo has cambiado tú al medir. Sí, O sea, la física cuántica es como una caja cerrada en la que tú no sabes lo que había, ni sabes lo que habrá. Solo puedes saber lo que hay si abres la caja. Pero al abrir la caja, tienes que saber que al abrir estás cambiando lo que había dentro. Así que lo que vas a ver es solo lo que hay ahora. Tú no sabes lo que había antes ni lo que hay después. La física clásica de Newton va desde un pasado conocido hacia un futuro que se puede predecir. se puede Presente se predecir. salta, el presente ni Sí, interesa siquiera ahí. sí. Ahora bien, en la física cuántica vas de un pasado desconocido a un futuro desconocido. Por eso tienes que trabajar con probabilidades. Solo puedes saber lo que hay ahora si observas, a sabiendas de que por observar estás cambiando lo que había. O sea, no sabes nada. Esa es la cuestión de la física cuántica. Eso es bien entendido lo que hay. De ahí a decir que por pensar una cosa, la física cuántica te dice que va a formarse para ti o que la estás atrayendo, pues lo siento, eso no es cierto, eso no lo dice la física cuántica, eso lo dice la metafísica de todos los tiempos. Y estoy totalmente de acuerdo, pero no llamemos física a la metafísica, porque metafísica significa más allá de la La física. física. No es lo mismo la física que lo que está más allá de la física. No hay que mezclar, como suelo decir, las peras y las manzanas, ¿no? Pero si entramos en esta parte, si yo, por ejemplo, mido y me enfoco en ese resultado, entonces ya colapsa esta parte, ¿no? Que se dicen, colapsa la partícula y comienza y se convierte en partícula y se convierte en realidad. ¿Esto es el enfoque? Eso ¿Aquí es no donde es. entra el enfoque o no es así, No, no, Fer? eso no ocurre así, eso no es. Eso es lo que a nuestra mente le gustaría, ¿no? Que fueran las cosas.
Así. Ujú. Eso es un artilugio matemático. Eso es el principio de superposición. Es el El principio principio de de superposición es un principio matemático, no es un principio cuántico. Se utiliza para resolver circuitos electrónicos. En física electrónica se utiliza para resolver circuitos. Tú puedes superponer un circuito, resolverlo como una superposición de varios circuitos y luego superpones la solución y tienes la solución final. Con la cuántica pasa igual. La partícula tú no sabes dónde está por el problema de la medida que he hablado antes. Lo único que puedes tener es una distribución de probabilidad, que te dice la probabilidad de que esté aquí es tanta, la de que esté aquí es tanta, la de que esté aquí es tanta. Eso no significa que estén todas a la vez. Pero matemáticamente es como si superpusieras la probabilidad de que esté aquí, la de que esté aquí, la de que esté aquí. Eso no significa que la partícula está en varios sitios a la vez. Significa que lo puedes resolver en el papel como si la partícula, cuando no la miras, está en varios sitios a la está en vez. varios sitios a la vez, Y ok. cuando la miras, entonces se produce el colapso de la función de onda, que es muy bonito y muy fácil de decir, pero matemáticamente es muy complejo. Y hay que ser físico para hablar en esos términos y trabajar con todo eso porque es muy complejo, muy complicado. Eso es para los físicos. Y cuando pasa eso, entonces, ¿qué ocurre? Que la partícula te la encuentras en un sitio. Pasa de estar la caja cerrada y decir, aquí esto puede estar en este estado, este estado, este estado, este estado a la vez. Imagínate un dado, ¿no? Pues puede estar en 6 estados a la vez, ¿no? El dado no está en 6 estados a la vez. El dado dentro está en un estado y lo sabemos. Pero tú matemáticamente lo modelas como que está en 6 estados a la vez. Cuando tú abres, te encuentras que está en un estado. En Ahí un todo se estado. colapsa uno de los estados. Y a eso lo has colapsado tú por el hecho de abrir la caja, porque a lo mejor lo has movido. De eso se trata la cosa. No va de otra cosa. Ok. Ahora, luego todo eso lo podemos extrapolar, podemos hacer una correspondencia y una analogía con la parte metafísica, pero eso ya no es física cuántica, es metafísica. Y la metafísica tú puedes pensar la mente. Por supuesto, tenemos acceso a esa potencialidad infinita, ¿no? Como ese mago del tarot, donde Sí, todo está superpuesto. sí. Gracias a la concentración mental podemos convertir esa potencialidad infinita en algo finito. La concentración es la capacidad que pasa de lo infinito, de lo informe, de muchas posibilidades superpuestas, a algo concreto, a darle forma, a poner límites a las cosas. La atención plena es distinta. La atención plena no funciona así. No, es que la atención, y qué bonito lo acabas de explicar, porque, o sea, la verdad es que yo sí veo que hay mucha gente por ahí, que no voy, no, o sea, gente que yo veo que está diciendo cosas, bueno, esto lo digo para las personas. Aquí tenemos a un físico que nos está explicando exactamente cómo funciona esto de la física cuántica, la manifestación, ¿ok? Y eso no quiere decir que no puedas manifestar, pero yo pienso que es más bien un entrenamiento, es un trabajo. O sea, la gente a veces no quiere hacer ese trabajo. La gente se pasa el día manifestando. Mm, Lo quieras reconocer o no, no hay que hacer nada para manifestar. La manifestación la hacemos todos los seres humanos desde que nacemos. Otra cosa es que seas consciente o no y que tengas el sí, control o no lo tengas. Y cada vez que manifiestas, eso no es ninguna física cuántica ni nada, eso es la manifestación. Eso es pasar de la potencialidad infinita a la manifestación finita, consciente o inconscientemente. Si llenamos la mente de malos hábitos, obviamente es muy fácil que hasta sin darnos cuenta estamos atrayendo a nuestra vida y manifestando cosas que no nos gustan. Y atención, manifestar no significa que yo me levanto y algo aparece ahí, ¿eh? Las no, cosas se claro, consiguen a través de la acción, ¿eh? Para pasar de ese mundo superior a algo manifestado, hay que pasar por la acción. Por ejemplo, en la Cábala, el árbol de la vida, podemos ver ahí 4 niveles, que se suelen llamar Atzilut, Briah, Yetzirah y Asia. Es el mundo de la emanación, el mundo de la creación, el mundo de la formación y el mundo de la acción. Todo lo que crea cualquier ser humano, sea un proyecto de ingeniería, sea un sueño tuyo hecho realidad en el campo que sea, pasa siempre por esos 4 fases. Y los sabios del pasado lo sabían, hasta la Cábala lo puedes ver milenios atrás, ¿no? El mundo de la emanación es de donde todo viene, esa potencialidad infinita está ahí. Ahí no puedes tocar nada, es la fuente de todo, ¿no? Pero de esa fuente no tiene forma, tiene esa potencialidad infinita, es como si todo estuviera ahí superpuesto, en ok. estado potencial, ¿verdad? Sí, Todavía no tiene estado con forma, está en sí, estado potencial, pero pasa por el mundo de la creación. Ese es el mundo de las ideas, pero de las ideas bien comprendidas, como las hablaba Platón, por ejemplo. Es un mundo arquetípico, son ideas que todavía no tienen forma, pero es cuando te viene una idea que todavía no tiene forma, pero tienes ahí algo. No lo puedes dar una forma, no le puedes dar un razonamiento, pero lo tienes ahí. Se puede corresponder con algún arquetipo, pero todavía no con algo tangible. Pero luego eso, si pasas a la siguiente fase, la fase de la formación. La fase de la formación es cuando ya
a esa idea arquetípica que todavía es un molde sin forma, le damos forma. Lo convertimos en imágenes mentales, en razonamientos, le damos forma. Entonces, cuando ya estamos en ese nivel ya podemos pasar a la acción y convertirlo en algo tangible en el mundo de la materia. Pero hay que pasar a la acción. El mundo material es el mundo de la acción. Sin acción por nuestra parte no se consigue nada. Así que la ley de la atracción, la manifestación, como le quieras llamar, no es ninguna garantía de que solo por imaginar o visualizar vayas a conseguir nada. Todo te lo tienes que currar, todo te lo tienes que trabajar. Lo que vas a traer son señales, son un camino, que si lo sabes ver, verás el camino. Las señales te van a ir guiando, pero el camino lo vas a tener que recorrer tú con todo el trabajo que eso implica. Sin un trabajo muy duro no se consigue nada. Y quien intenta vender lo contrario, nos engaña. O no sabe de lo que habla, o nos intenta engañar. Yo personalmente, ya te digo, yo no juzgo ni prejuzgo a nadie, pero lo único que te puedo decir es que yo me caracterizo porque yo hablo de lo que sé y sé de lo que hablo. Y de lo que no sé, me callo o simplemente lo digo y ya está. No, pero es que es muy interesante lo que tú dices, Félix, y explicando cómo funciona realmente esta parte de la física cuántica y la manifestación, porque yo decía, yo quiero tener un físico y ahora pues te doy las gracias de veras de que estés aquí otra vez, de que nos explicas esta parte de la física cuántica, ¿no? Porque hay muchas cosas que yo pienso que están ahí y la gente no comprende y qué bonito como lo dices, es que realmente la gente tiene que pasar a la acción, o sea, no puedes sentarte en el sofá de tu casa y decir, ay, bueno, voy a manifestar esto, ¿no? Que la gente dice, Más tonto. usualmente la gente quiere manifestar cosas materiales, una casa, un carro, lo que sea, ¿no? Y esta parte, ¿no? O sea, y dicen, quiero manifestar esto y es Pero es la parte a mí se me hace física. a mí la verdad, porque bueno, yo no estudié nada de la física, pero estudié derecho, ¿no? Pero yo siempre he leído esta parte y así, es que esto como que no me cuadra bien. Y yo decía yo, es que tú necesitas trabajar. Y esto también de la manifestación, también se puede, digamos, hablar sobre neurociencia, ¿no? Porque ¿por qué? Porque para mí principalmente la manifestación es neurociencia, Félix, porque yo pienso que trabajando, no solamente una vez, sino comenzando a hacer mejores conexiones neuronales. Si tú Vale, pero comienzas a... antes de que sigas, ahí volvemos al mismo esquema que te comentaba antes, incluso se puede ver en el árbol de la vida de la Cábala. Esa parte de la neurociencia es la parte más pequeñita, es la parte que está abajo. Eso solo es la sombra. O sea que eso está bien, pero no podemos pensar que la manifestación es la neurociencia. La Sí, neurociencia es una pequeña fase de la manifestación. De hecho, no la controlas, es lo que te decía antes. Te ok, ayuda a comprender, te ayuda a lo mejor a tomar mejores decisiones, pero el verdadero trabajo no se hace ahí. El verdadero trabajo se hace en otros niveles. Y eso no es un desprecio hacia la neurociencia, es poner las cosas en su sitio. Y todo esto además no es física cuántica, eso no tiene nada que ver con la física cuántica. Lo que hemos hablado antes no es una demostración de que la manifestación existe. La física cuántica es una cosa, manifestar nuestros deseos es otra, muy diferente. Una cosa es la física y otra es una cosa metafísica. Y por supuesto pasa por el cerebro. Y para entender mejor el cerebro tenemos la neurociencia. Pero de nuevo, las interconexiones neuronales, todo eso, nadie sabe cómo interconectar neuronas. Para hacer todo eso, tienes que irte a un nivel psicológico y a un nivel espiritual. Y ese nivel ya no es neurociencia. Sintiéndolo mucho, eso ya no es neurociencia. ok, La neurociencia simplemente es material, estudia el cerebro. Bueno, vale, tiene también una componente psicológica, sí, claro. pero luego está la parte espiritual. Y ahí y te lo digo porque la prueba está en que tú escuchas a escuchas a los neurocientíficos más académicos Sí, y ellos se centran solamente en el cerebro y no quieren saber nada más de lo exactamente. demás. Pero los que miran un poco más allá, necesariamente acaban hablando de espiritualidad, porque no puede ser de otra manera. Es que no puede ser de otra manera. Lo de abajo es un reflejo de lo de arriba. Ujú. Solo comprendiendo neuronas no vas a poder manifestar nada. Tendrás que empezar por utilizar la visualización y eso no tiene que ver con las neuronas, lo La siento. visualización. Lo que ves en el cerebro, lo que pasa en el cerebro cuando visualizas o cuando meditas, eso es lo que estudia la neurociencia. Pero eso no es la visualización ocurre en un nivel superior, un nivel que está más allá del cerebro. Que en el cerebro pase una cosa, que hay una señal eléctrica cuando eres feliz, eso no significa que la felicidad sea una señal eléctrica, no, no lo es. Significa que cuando eres feliz se produce una condición que hace que en tu cerebro ocurra una señal eléctrica. Atención con no cambiar la causa y el efecto. Atención de no confundir la sombra de un árbol con el árbol entero.
Es ahí donde tenemos que llegar. Así que yo no desprecio la neurociencia en absoluto y me parece muy útil y creo que tiene muchísimo más que ofrecernos, por supuesto. Y invito además a saber cuanto más podamos saber, mejor. Pero digo lo mismo que con la física cuántica. Cuidado, estamos hablando de ciencia, ¿eh? Neurociencia. La física cuántica es física, es ciencia. Eso para entenderlo bien tienes que ser un físico o tienes que ser un neurocientífico. Sí, Luego hay quienes nos intentan, como estoy haciendo yo, ¿verdad? Traducir en palabras sencillas cosas que son muy muy complicadas. complejas. Pero luego viene el problema de que se hacen mezclas. Mezclas que no tienen lugar. Sí, sí. Lo físico no se puede mezclar con lo metafísico. Algún día quizás se llegue, ¿eh? Eso significaría que hemos evolucionado como humanidad, pero hoy por hoy no se puede, no se puede. Sí. O sea que o sea, está bien esta parte material, lo que tú dices, pero la neurociencia, la física cuántica todavía no puede explicar completamente qué hay más allá. Entonces, ¿tú crees que sí existe, Félix, una conciencia no local? O sea, que está en Pero todas partes, sí, sí, digamos. claro. Pero bueno, primera aclaración. La física cuántica no puede explicar lo que está más allá de la materia. Okey, Eso hay que aclararlo, porque la física cuántica no tiene el menor interés del mundo en explicar nada que esté más allá de la materia, porque para la física lo único que existe es la materia. Para la física no existe nada que esté más allá. Así que la física ni siquiera se plantea la cuestión. No es que la física no sea capaz de explicar lo que hay más allá, que bueno, que yo pienso que efectivamente que es así, pero es que si somos muy estrictos, es que la pregunta ni se plantea siquiera, porque la física no le importa. Para la física no existe nada que esté más allá de la materia, así que nunca va a estudiar nada que esté más allá de la materia. Así que no es que sea una limitación, simplemente es que cada cosa está en su nivel. La física está en el nivel del plano material. Y lo que está más allá del plano material. Y cada cosa se estudia en el dominio que corresponde. La física estudia el mundo material, la metafísica, lo que está más allá. Y por supuesto que hay una mente que es una. Eso nos lo han dicho los sabios de todos los tiempos, vamos, se pierde en la noche de los tiempos. El hermetismo, la tabla hermética, el corpus hermeticum, la tabla esmeralda, etcétera. Ahí puedes verlo claramente, ¿no? En las siete leyes universales, mira, el Kybalión es una especie de traducción anónima, vamos a decir, ¿no? Pero traducción en siete leyes de esos principios herméticos. Y ahí hay uno que es el primero de todos, clarísimo, que es el mentalismo, ¿eh? La mente, claro que es una. La mente es una solo. es una. Y cuando digo mente no hay que imaginar un cerebro, porque ahí ya nos metemos en el terreno de la neurociencia. No, no, no hablo de eso. Hablo de la mente, no del cerebro. La mente es una. No es lo mismo la mente que el cerebro, que el pensamiento. Igual que no es lo mismo el hardware de un ordenador que el sistema operativo que la persona que lo utiliza. Son tres cosas distintas. Así que no es lo mismo la mente que el mecanismo para pensar que el resultado de la interacción entre ambas, que es el pensamiento. Desde el punto de vista espiritual son tres cosas muy, muy distintas. La mente bien entendida a nivel espiritual es solo una. Y lo que nosotros creemos que son nuestras mentes individuales no son más que células de esa misma mente, como neuronas, de esa misma mente global. Solo que esas neuronas funcionan bien, de manera natural funcionan bien, no entienden de separación y lamentablemente nosotros hemos caído en el error de identificarnos con la personalidad, haciendo caso a esa vocecilla del ego, y entonces nos somos como neuronas separadas. Creemos que lo que está aquí dentro es solo mío, creamos separaciones con la mente de los demás, creamos separaciones que no existen con todo, y la separación, la falsa idea de separación, es lo que está en la raíz de todos los sufrimientos y todos los problemas de la humanidad. Sí, yo estoy de acuerdo completamente contigo. Está en la separación completamente, porque yo creo que si fuéramos diferentes, si no le diéramos tanta importancia al ego, ¿no? Que es el ego, es el que se está imponiendo realmente y en los tiempos que estamos viviendo, eso es lo que prevalece, el ego del lugar. Y siempre vamos con esta mente que tenemos ahorita, no mente, pero es el cerebro que tenemos ahorita, pues nos consideramos, pues, o sea, Claro, porque si el problema estuviera resuelto, el problema de la humanidad, significaría que nos sentiríamos la humanidad entera. Y si uno se sintiera la humanidad entera, jamás podría hacer daño al prójimo, porque sería hacerse daño a sí mismo, ¿verdad? Pero definitivamente, sí. efectivamente no pasa así. Significa que nos sentimos entidades separadas. Una falsa sensación de separación que no existe, son barreras virtuales. Pero se puede ver el reflejo de esas barreras mentales en el mundo físico, ¿no? Basta ver un mapa como está dividido en trozos, como lo que ha hecho la humanidad, ¿no? De pelearse unos con otros y de crear. Y detrás de todo conflicto humano siempre hay una falsa idea de separación, una identificación con una identidad grupal o individual separada de los demás. De alguna manera el ser humano viene de la unidad. La unidad, por alguna razón, se rompió.
Que dentro de la unidad haya diferencias, no hay nada malo, la diferenciación dentro de la unidad. Igual que las gotas están unidas todas dentro de un océano. Pero otra cosa es que cada gota se crea separada del resto del océano, ¿no? Y eso es en lo que hemos caído. Las religiones y todas las filosofías de todo tipo, iniciáticas, esotéricas, místicas, filosóficas, religiosas, todas lo que buscan es el sendero de regreso a la unidad. Por ejemplo, religión viene de religare, del latín. Religare significa volver a unir. Ok. Volver a unir significa que algo estuvo unido y dejó de estarlo en algún momento, Ujú. ¿no? O sea, todo viene de la unidad, pero en algún momento algo se hizo mal, algo hizo mal el ser humano para caer en un estado de separación. Y lo que te ofrecen como solución los senderos espirituales es un sendero de religar, ¿no? De volver a unir y volver hacia la unidad, en lugar de ir hacia el camino de más y más separación, ¿no? Ir al camino de más y más unidad. Y la única fuerza que te puede llevar hacia unir en ese sendero es la fuerza que lo une todo en el universo, la fuerza del amor universal. La fuerza del amor. Yo estoy de acuerdo contigo con esto. ¿Cómo crees que nosotros podemos llevar nuestra atención ahora mismo, ¿no? Que estamos sufriendo con tanto déficit de atención eh, para lograr lo que queremos, lograr nuestros objetivos? ¿Cuáles son las herramientas de las que tú hablas constantemente que podemos aplicar, ¿no? Que sean aplicables también para las personas? Bueno, el último libro es un manual práctico, ¿no? Precisamente para hacer eso, lleno de material práctico. Mira, hay que entender que la atención puede estar dando saltos aquí y allá, pero ya sabemos lo que hemos dicho antes, donde pones tu atención es donde pones tu energía. Tu energía. Así que si tú dejas que la atención vaya volando donde ya te quiere llevar, o sea, la pones al servicio de lo externo y de esos estímulos y tal, la energía la estás dispersando, tienes la energía dispersa. Pero si tú quieres llevar tu vida hacia algo, eso no vale. Tienes que conseguir que tu energía la pongas y la enfoques en aquello a lo que tú quieres hacer crecer en tu vida. A lo que tú le das tu energía, crece. Pero si tú tienes la mente dando saltos de un sitio a otro, lo que estás haciendo es llevar toda tu energía mental cada día a 1000 sitios, pero a ninguno en concreto. Así que tienes que elegir primero qué es lo que quieres hacer crecer en tu vida. Y a eso le tienes que, como una plantita, regar, darle energía, ¿no? Para que crezca. Para eso necesitas la capacidad de tomar toda esa energía que está dispersa y llevarla a algo concreto para dársela a ese algo concreto. Y si se la pones en ese algo concreto, donde más energía pongas es hacia donde va a ir tu vida, necesariamente. Bueno, pues la capacidad que te permite hacer eso es la concentración mental. Es como una lupa. Tú pones un papel de periódico al sol y no se va a quemar, ¿verdad? Eso es energía dispersa que llega y la energía dispersa no quema. Pero si tú pones una lupa y creas un puntito de luz, en 2 segundos se te pega a fuego eso. Porque esa energía que estaba dispersa la has puesto toda a trabajar en el mismo propósito. Y no es que se sume, es que se multiplica. Con la mente pasa igual. Nuestra energía está dispersa de un sitio a otro, repartida entre 1000 cosas, preocupaciones, tareas, planes. Estrés. Lo que te haces con la concentración es como poner una lupa mental. Tomas esa energía y la pones a trabajar en un mismo propósito. Y entonces a eso que apuntas con ese foco de energía y le das toda tu energía. Si tú te entrenas en ese gimnasio interior, al final eso te irá saliendo mejor y mejor. Y si tienes claro qué cosas merece la pena dar energía, cuando estés en esas cosas le vas a dar toda tu energía. No vas a estar en 1000 distracciones, sino estarás dando la energía a lo que quieres hacer crecer. Y a lo que más energía le das es a donde vas a llevar tu vida. ¿Formas de hacerlo? Hay miles. Esa es la buena noticia. Eso no es malo, es bueno. Hay miles. Puedes elegir la que más va contigo, ¿no? Y en el libro La mente enfocada precisamente explico no solo qué es la concentración, bien entendido, qué beneficios tiene y muchas cosas como la que te acabo de explicar, sino también cómo se entrena. Y cómo se entrena se puede hacer de tantas formas. El libro hace todo un montón de recorridos para que tú pruebes cosas y te quedes con lo que va contigo y crees tu propia práctica, ¿no? Y luego lo lleves a la vida cotidiana, vaya. Pero la meditación también nos ayuda, ¿no? Aunque hay gente que dice, ay, no, es que no puedo meditar, pero la meditación ayuda mucho. A ver, la meditación es un término que hay que ser muy cuidadoso, porque no es lo mismo meditación que el estado meditativo, que la práctica meditativa. Una cosa, la meditación propiamente dicha es una cosa. Ok, Otra cosa es las prácticas que hacemos con los ojos cerrados hacia adentro, le solemos llamar meditación, prácticas interiores, y en ese sentido la concentración es una forma de meditación, igual que lo es la oración y 1000 cosas más, ¿eh? Y luego está el estado meditativo, ¿no? Al que puedes llegar, que eso es también otro tema. Una cosa es un estado,
Otra cosa es la práctica y otra cosa es el proceso para llegar a este estado. Son cosas distintas. Pero te voy a decir que en la mayoría de senderos más antiguos que existen, en los que, por supuesto, son espirituales y tienen la meditación como su pilar central, las técnicas que se usan de meditación son concentrativas. Es que no puedes dar el paso a otras técnicas si antes no dominas la concentración mental. Sin la capacidad de dirigir la energía voluntariamente no puedes dar el paso a lo siguiente. Por ejemplo, la visualización no es la imaginación, no es lo mismo. Ok, Visualizar no es lo mismo que imaginar. Imaginar es crear imágenes mentales. ok. Y hay muchas formas de que eso pase. Por ejemplo, las imágenes pueden llegar a tu pantalla mental sin que tú las busques. Pueden venir de la subconsciencia. Ese es, por ejemplo, el árbol cabalístico, es el camino que va de Yesod a Netzah. Bueno, también puede ser que vienen de una intuición superior y toman forma de imagen y llegan a ti. Ese es el camino que va de Tiferet a Netzah, es diferente. Pero también es posible que tú desees crear una imagen mental. Dices, voy a pensar en un avión y piensas en un avión. Ahí estás creando tú esa imagen mental, no es que te haya venido. Y Entonces, ese, eso se llama la visualización no, eso es cuando yo lo imaginación creo. todavía. Eso es todavía imaginación, pero es imaginación no espontánea, no inconsciente, vamos a decir, sino voluntaria. Es imaginación creadora. Ok. Pero todavía no es visualización. Tú puedes decir, voy a poner en mi mente la imagen de un avión y la pones un segundo y vale, has imaginado un avión. Pero desde el punto de vista espiritual eso no es visualización todavía. Para visualizar tienes que darle energía a esa imagen, para imprimirla en la subconsciencia y para eso necesitas sostenerla en tu mente. Y tú no Ah, vas a poder sostener esa imagen en tu mente si no tienes un poder enorme de concentración, porque al sostenerla, con la concentración le vas a dar toda la energía. Y es ahí cuando se va a imprimir en la subconsciencia universal y ahí es donde esa forma mental va a empezar a traer otras formas similares y a formar una forma cada vez más grande y energizada. Por eso se llama ley de atracción. La ley de la atracción ocurre en ese nivel, en el nivel etérico, en el nivel astral, vamos a decir, en el nivel de la subconsciencia. En ese nivel es donde lo similar atrae a lo similar. Pero por mucho que atraiga, si no pasas luego a la acción, no se va a convertir en algo tangible. Y para que eso pase, tienes que empezar por el poder de la visualización. Hay quien dice, no hace falta visualizar, lo importante es la emoción. Pues yo te digo, no. Eso es que no has estudiado la cábala, no has estudiado las filosofías antiguas o no las has entendido. Porque hay varios niveles. El nivel de las emociones es el nivel del plano astral. Ese nivel vibratorio es menos elevado que el nivel mental. Son niveles distintos. Cuando tú visualizas, estás en el nivel mental, estás creando una imagen mental. Luego, por supuesto, le tienes que dar emociones, le tienes que dar el material de deseo para unirlo a ese material mental. Y eso es lo que impulsará esa forma a la acción. Pero si tú solamente te centras en el nivel más bajo, vamos a decir, en el nivel de las emociones, y dices, voy a sentir generosidad, eso es maravilloso, eso es muy bonito, pero no vas a traer nada concreto. Las emociones, el amor, tiende al infinito, no tiende a algo concreto. Así que tú atraerás mucha generosidad, atraerás oportunidades para dar, pero no vas a traer cosas concretas. Si tú quieres atraer algo concreto, tienes que empezar por crear una imagen mental y sostenerla. Cuando esa imagen realmente la has sostenido y le has dado energía, tienes que sentirte como te quieres sentir cuando eso sea realidad. Y es ahí cuando le das el material de deseo. Y después hay que soltar. Pasas a vivir la vida cotidiana, te olvidas de todo eso, confías en las leyes universales y dejas al universo hacer su trabajo. Pero no desentendiéndote del todo. sí, Lo claro. que haces es no estar visualizando lo mismo todo el día, porque entonces fastidias el ejercicio. Tienes que confiar, pero simplemente mantener atención. Has tenido primero concentración, has dado forma, ahora tienes que abrir el foco y verás las señales. Aparecerán sincronicidades, aparecerán sueños, serán sucesos, intuiciones. Todo eso lo tienes que aprender a capturar porque eso te va a permitir ver el camino a seguir. Y cuando tengas ese camino claro, tienes que estar en movimiento, tienes que andar proactivamente. Y es así como conseguirás materializar algo. Y no va a llegar a ti, lo vas a hacer tú. Esa es la Sí, cuestión. sí, sí. O sea, entonces es la visualización, pero la visualización entrenada, tenemos que entrenarlo. Lo podemos hacer esto
todos los días o, por ejemplo, no sé, algunos minutos o dependiendo, irla entrenando, ¿no? Para Entrenar empezar. necesariamente, porque la visualización tiene imaginación y tiene concentración. La imaginación todos la tenemos. Si no tuvieras imaginación, no serías humana, ¿verdad? Todos tenemos imaginación. Todos podemos crear imágenes mentales. Hay quien lo hace mejor, hay quien lo hace peor, pero eso se puede también practicar. Si Ujú. tú intentas crear imágenes cada día lo más claras posible, o miras, por ejemplo, pues no sé, tomas uno de esos arcanos del tarot e intentas visualizarlo en tu mente y practicas así cada día, al final lo logras, ¿eh? Y vas a afinar tu imaginación. Pero luego está la parte de concentración, eso también hay que entrenarlo, ¿eh? Sí, La la concentración concentración. se nace con ella, pero luego ya has visto que como es un niño cuando juega, como es un adulto, está claro que nos desentrenamos, ¿no? Ujú. Así que por supuesto eso hay que entrenarlo. 5 minutos al día, más que suficiente. Lo que hay que saber es eso de soltar, ¿eh? Es decir, no te puedes pasar el día visualizando, ¿eh? Con una vez ya está suficiente, dos, todo lo más. Pero hay que soltar, significa vive tu vida. Que en la vida hay muchas cosas que hacer, confía en las leyes universales y simplemente no pierdas la atención a las señales que van a llegar. Ahí es donde está la clave. Y esto depende también, sí, porque la mayoría de nosotros vivimos una vida, Félix, con que vamos en piloto automático, ¿no? Como se le dice, ¿no? Vamos en piloto automático, nos levantamos, no nos ponemos a pensar, bueno, voy a hacer, quiero esto en mi vida, quiero, no sé, avanzar más, quiero, no sé, ser lo que sea, ¿no? Mejorar algo en mi vida, ya sea en la salud, en el trabajo, lo que sea, ¿no? Entonces, yo creo que la gente cree que nomás visualizando así rápido, eso no va a resultar. O sea, lo que tenemos que hacer es, como yo les he dicho en otros podcasts, tenemos que entrenarlo. La mente se entrena, estar consciente se entrena, Félix. Pero Y no pensar que es fácil. No pensar que no, es fácil porque hay que empezar por pensar que es difícil. Y no tendría que serlo. No tendría que serlo porque cuando las cosas están en su sitio es fácil. Pero en el estado actual que nos encontramos, hemos llegado a tal nivel de desentrenamiento que por eso no es fácil. Hay que hacer un gran esfuerzo. hay que hacer un gran Y eso es lo que nos gusta. A la gente, y sobre todo quien quiere vender, por supuesto, te va a vender las cosas como píldoras mágicas, todo fácil, porque si no, no vas a comprar, evidentemente. Pero de fácil no tiene nada. No tiene no, nada de fácil. no, Ahora, se pueden explicar las cosas de manera sencilla y accesible, que es en lo que yo me desvivo y he hecho sí, con mis libros, en darle paso uno, paso dos, paso tres. Pero luego, eso sí, lo que yo no puedo hacer por nadie más es hacer el trabajo. El trabajo lo tiene que hacer cada uno. sí, Y ese claro. trabajo cuesta, ¿eh? No es un trabajo sobrehumano, pero requiere una disciplina. Echarle sus 5 o 10 minutitos al día de ir trabajando y cada cosa va llegando, vamos evolucionando y todo va a ir mejorando. Y lo que hoy es difícil, mañana será fácil. Fácil y difícil son dos términos completamente relativos, no son absolutos. No existe ningún baremo universal para lo difícil y lo fácil. No existe ningún punto donde lo difícil acaba y empieza lo fácil. Eso no existe. Nadie es capaz de decirlo. Lo fácil y lo difícil son solo dos caras de una misma moneda. Sí, El esfuerzo. Las cosas el no son ni esfuerzo. fáciles ni difíciles. Las cosas cuestan un esfuerzo. Cuando Sí. nos cuestan mucho esfuerzo, decimos que son difíciles. Pero si hacemos ese esfuerzo, luego costarán menos y diremos que son fáciles. Así que la cuestión no es si una cosa es fácil o difícil. La cuestión es el esfuerzo que cuesta y sobre todo si merece la pena hacerlo y si estás dispuesta a hacerlo. Sí, si estás dispuesto a hacerlo, porque, bueno, la mayoría de las personas no están dispuestas a hacerlo, o sabes que no tengo tiempo, lo que sea. Sí, y es por eso es que la gente, o como se dice ahora, la gente no puede manifestar, por decirlo así, o hacer estas cosas, digamos, cambiar su vida. Cambiar su vida. Si tú quieres Básicamente a la cambiar gente le tu vida, seduce lo fácil y sí. si a ti te viene alguien con algo muy fácil, imaginando tal cosa o Ujú. repitiendo esta afirmación vas a conseguir cosas, pues bueno, mira, esa persona se queda feliz porque no hace el esfuerzo y a la otra persona pues se embolsa un dinero, ¿no? Puede ser. Sí, Ocurre muchas veces así. Pero ya te digo, yo no juzgo a nadie por eso, cada cual que sea responsable de sus acciones y de lo que sí. enseña y lo que no enseña. Yo simplemente te voy a decir lo que yo sé y ya está, eso es todo. Sí, no, 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 es que estoy de acuerdo contigo. Para mí siempre va a llevar un entrenamiento. Si tú quieres cambiar, yo les he dicho a ustedes aquí en el podcast que el entrenamiento mental y cambiar es simplemente un hábito. Félix, no es fácil cambiar un hábito. Y la gente hay veces que dice, ay, pues quiero cambiar esto, lo otro. No, 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 no. Primero concéntrate en uno que tú desees cambiar. Empieza por poquito,
como tú dices, esos 5 minutos de entrenamiento, no todo el día, porque la gente, pues, también se puede. Y la verdad, pues, ¿quién tiene tiempo también para estar visualizando todo el día en estos tiempos que estamos viviendo? Es que, oye, visualizar no es tan fácil como parece, pero no todo ser humano lo puede hacer. Sí, Es simplemente pues decir, bueno, voy a dedicar, oye, ¿por qué no? 5 minutitos al día, sí, lo hago con los buenos consejos y lo hago bien. Y luego hay muchas cosas que hacer en el día a día y ya tendré tiempo mañana de practicar otra vez. Pero si lo vas exactamente. haciendo y si de verdad tienes esa disciplina de cada día hacerlo, luego te apetece ir más lejos y ya se van añadiendo más ingredientes Sí, y más cosas. Ahora, puede pasar, ¿no? Y pasa que tú vas a una persona, le das una maleta llena de herramientas que puede hacer maravillas en su vida y dices, es que esto me abruma porque hay demasiadas herramientas, tal. sí. Y digo, ¿qué te quejas? Te estoy dando gratis un montón de herramientas, te Ujú. estoy diciendo cómo utilizarlas. Ahora simplemente te doy hasta el manual de uso. Sí, Ah, pues tienes que hacer lo que yo no puedo hacer por ti. sí. Tienes que usar el manual y usar las herramientas. Yo ya más no puedo hacer. Te puedo motivar, te puedo transmitir emoción, te puedo dar ejemplo, lo que quieras. Pero si al final tú no lo haces, de nada sirve. De nada sirve, exactamente. Fíjate que hay un dicho aquí en Canadá, Félix, donde yo vivo, aquí dicen los canadienses eso. Dicen, yo puedo llevar el caballo al agua, pero no puedo hacer que el caballo tome agua. O sea, le puedo poner el agua ahí enfrente, pero, o sea, no está en mí que tome el agua al caballo, ¿no? La Ese es un naturaleza dicho muy... nos enseña constantemente cosas. Sí, exactamente, exactamente. ¿Cómo crees que podamos, si nos puedes dar una herramienta de cómo ser más conscientes, de tener si tú quieres ser más consciente, aparte de la meditación o el mindfulness, ¿cómo crees que podemos vivir más conscientes? Yo recomiendo ponerse un recordatorio, Okey, o si quieres una notita de estas post-it, en un sitio que lo veas varias veces al día, o una piedrecita en el bolsillo, o un objeto, un llavero, lo que sea. Algo que tengas una forma de varias veces al día decir, ahora es el momento. okey, Y en ese momento simplemente detenerte un instante, un minuto, no hace falta nada más. Y mi consejo es observar la respiración y después preguntarte cómo me siento y en qué estoy pensando. Ahora, pregunta que parece evidente, pero ¿qué acaso lo hacemos muchas veces al día? Estamos en modo ahí piloto automático, pensando, pero ¿cuántas veces nos paramos simplemente a decir cómo me siento, qué sensaciones tengo en mi cuerpo, cómo están mis emociones y cómo está mi mente? Y ponerlo con tus palabras interiormente. Y respirar. Un minuto. Eso es todo. Si tú eso lo conviertes en un pequeño hábito y cada vez que pasa la vista por esa notita o cada vez que suena ese pequeño recordatorio cada 2 o 3 horas, por ejemplo, haces ese pequeño ejercicio, vas a aumentar tu nivel de conciencia, vas a reinventar la relación que tienes contigo misma, pero completamente. Y desde luego no hay mejor forma de ser más consciente. Lo de mindfulness tiene que ver no con lo que la gente cree, sino que tiene que ver con recordar. Recordar significa estar alerta, ¿eh? Como esa campana okey, que suena en los monasterios, en los templos budistas y demás, donde están los monjes, okey, que esa campana recuerda, "Oye, atención, no pierdas la atención, recuerda". Es un recuerdo, recordar de la atención ahora está volando. ¡Pim! Es como si sonara la campana. El móvil dices, ahora es el momento de ¿dónde estoy? ¿Dónde está mi atención? Vuelvo a tener el control. Voy a observar, sin manipular nada, pero voy a observar en mi interior cómo me siento. Me encuentro. Eso lo cambia todo, ¿eh? Lo cambia todo. Y si pones pequeños ejercicios también de concentración, eso te transforma la vida. ¿Qué te va a quitar? 2 minutos, 3 o 4 veces al día, no, no es más, ¿eh? Pararte un par de minutos y simplemente dejar que la respiración vaya a su ritmo, que eso ya lo sabe hacer ella. Y por ejemplo, concentrarte en el abdomen y contar los movimientos. Y si pierdes la cuenta, pues empiezas a contar desde uno otra vez. Pues ese ejercicio no tiene nada de tontería, porque además al principio no es nada sencillo, pero conforme lo vas haciendo, te das cuenta de decir, jolines, he estado aquí 2 minutos y parece como si hubiera un ayer y ahora estoy en un nuevo hoy, ¿no? Es como si en medio hubiera una barrera enorme que separa lo anterior de lo siguiente y entro con energía nueva. Y cuanto más lo haces, más lo sientes. Y luego además, la propia respiración se convierte en un ancla, ¿no? Cuando tú quieres puedes volver a observar la respiración y recuperas la calma, ¿no? Es increíble. qué interesante. Tú personalmente practicas, la visualización, todos estos pasos que has Sí, mencionado, hombre, Félix? yo todo lo que enseño lo he practicado, porque yo no enseñaría nada que yo no he practicado. Okey. Eso es lo que hacen, pues esto que hablábamos, ¿no? La Sí, gente que vende un claro. poquito de humo y tal. Yo hablo de lo que sé y sé de lo que hablo, y cuando hablo de algo es porque lo he practicado, obviamente, y porque llevo pues más de 2 décadas, ¿no? Trabajando todo esto.
oración, la oración del corazón, la cábala, meditaciones cabalísticas, el mindfulness, por supuesto, y son muchos años dedicados a eso y miles de meditaciones con, si te digo millones de personas, no te estoy exagerando, ¿eh? Entre presencial y redes sociales he dedicado mucho tiempo y tengo una gran comunidad bueno, con la que he podido intercambiar y sigo haciéndolo, ¿eh? Tanto presencial como muchas veces a través de internet, en línea. meditaciones con muchas personas poniendo todos la atención a la vez en una cosa, uniendo nuestras energías, ¿verdad? Eso es maravilloso. Una práctica maravillosa. Sí, es muy bonito. Liz, pues la verdad me ha encantado Gracias. esta conversación contigo. Fue más que una conversación, ¿no? Y me gustó mucho, aprendí mucho. Y yo les quiero recordar a todos ustedes que, que esto es así. O sea, que si tú realmente quieres concentrarte, enfocarte en la vida, en algún propósito especial, tienes que hacer estas cosas y tienes que trabajar, tienes que llevar las cosas a la acción, porque si no llevas las cosas a la acción, se quedan solamente ahí. No es nada más la visualización, no es nada más la emoción que tú sientas, que eso es muy importante y parte de todo esto, pero llevarla a la acción. Y es donde la gente mucho fracasa, ¿verdad, Félix? En llevar a la acción en esto. Pues sí, pues muchas gracias por este resumen y por toda la entrevista tan interesante bueno, que me ha encantado. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues que quiero decirte a ti que te suscribas al podcast y que que le des clic a la campanita, que nos regales una manita y pues que pues nos apoyes para que estos temas sigan llegando, esos temas, por ejemplo, de la mente, que ya ves que hablamos aquí de conciencia también, de ciencia y espiritualidad, que lleguen a mucho más personas. Ese es el objetivo de este podcast. Y pues apóyanos, suscríbete y pues ya sabes que siempre te digo al final de cada podcast que tú tienes el poder de transformar tu vida, ¿verdad, Félix? Las Y personas tanto que tenemos sí. el poder. Yo siempre digo que cada vez que una persona medita, Ujú. el mundo se salva un poco más. Sí, definitivamente. Bueno, pues muchísimas gracias, Félix. ¿Algo más que te gustaría agregar? Básicamente eso, y decir, es una frase que yo creo que sintetiza bastante bien lo que hemos hablado, ¿no? Se le suele atribuir a Albert Einstein, pero no se sabe realmente si lo dijo él, porque casi todas las frases más buenas se Sí, le atribuyen siempre a él, pero no se sabe si las dijo o no. sí, Pero es muy cierta. La primera, detrás de todo lo visible hay una inmensa realidad invisible. No lo olvidemos. Eso es importantísimo mantenerlo en mente. Y luego la segunda cosa que diría es, ni todo lo que existe se puede demostrar, ni todo lo que se puede demostrar existe. qué interesante. Me gusta. Pues ustedes ya lo vieron aquí. Pues te agradezco mucho, Félix, y pues nos vemos en el próximo episodio. A todos ustedes. Gracias. Muchas Un abrazo. gracias. Félix.